Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Damos inicio, ¿cierto?, entonces a esta mesa que se ha titulado Democracia Cultural y Política. Antes de comenzar, obviamente me voy a sumar a los agradecimientos, ¿cierto?, de lo que significa organizar estos encuentros, el esfuerzo colectivo que significa entre varias voluntades, entre varias organizaciones, entre varias instituciones y, por supuesto, celebrar también aquellas investigaciones que nos dan una pausa en el tiempo para poder reflexionar sobre nuestras prácticas. Justo en la conversación inaugural, ¿cierto?, de este encuentro, hablamos de repente de cómo el neoliberalismo, muchas veces los códigos capitalistas nos tienen en una máquina de producción permanente, y tener estos espacios para poder reflexionar y pensar siempre van a ser muy celebrados. Así que muy bienvenidas y bienvenidos. Voy a saludar en primer lugar a quienes son los protagonistas de hoy día. Le dedicaré algunas líneas a sus trabajos y currículum. Saludo a Catalina, a Patricia, Pablo, Constanza, Ana y Sebastián, además de Kiara, que también nos acompaña hoy. Esta mesa, me presento también, soy Gabriel Hecker, soy coordinador del área de comunidades del Centro Cultural La Moneda, y agradezco también la invitación de Tomás Peter, ¿cierto?, alguien que también es un muy buen amigo de nuestra institución y gran aliado de las políticas culturales. Esta mesa abarca diferentes experiencias sistematizadas en procesos investigativos que abordan dimensiones que entrecruzan la institución y las formas de lo comunitario, el lugar de los medios de comunicación como una organización cultural, los imaginarios en torno a los códigos de cultura abierta, en definitiva, experiencias culturales que identifican y gestionan procesos desde desigualdades de acceso que conviven con las tensiones para fortalecer la democracia cultural, sostenida por políticas públicas que debiesen poner al centro justamente a la cultura, no como un capítulo específico a la sociedad, sino como un campo transversal a las agendas ciudadanas actuales. Lo anterior nos aparece, por supuesto, como muy relevante, ya que no solo presenta la creatividad, las artes y la cultura desde un lugar marginal a los centros, sino que releva aquellos modos de hacer, que generalmente permanecen en el olvido de la cultura y por ende de la esfera pública. Para comenzar esta mesa voy a citar justamente a la última publicación de Tomás. Si comprendemos el acceso a la cultura como un derecho humano, entonces no solo se necesitan nuevas estrategias y marcos de análisis críticos para pensar las futuras y potenciales formas de desigualdad cultural, sino también los esfuerzos necesarios para revertir las débiles condiciones estructurales tanto de las y los artistas como de los espacios de circulación cultural en Chile. Justamente las investigaciones de hoy son respuestas a este problema. Bienvenidos a la mesa. Vamos a iniciar entonces con Catalina Frigerio, asesora de políticas públicas en Wikimedia Chile, abogada de la Universidad de Chile, especializada en tecnología, privacidad y propiedad intelectual, magíster en análisis económico del derecho como parte del programa Erasmus Mundus Program de la Unión Europea y el MPA en tecnología digital y la política del University College of London. Patricia Díaz Rubio, también la saludo, directora ejecutiva de Wikimedia Chile, comunicadora social y periodista de la Universidad de Chile, especializada en patrimonio cultural, gestión y difusión de proyectos de acceso y cultura abierta, magíster en comunicación política local de la Universidad de Orleans y magíster en sociología del desarrollo de la Universidad Panteón de la Sorbona de París. Su ponencia se titula Desafíos para los proyectos de cultura abierta en Chile y Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por estar acá. Catalina. Bueno, efectivamente nuestra presentación, que prometemos ser breves y más bien dejar el espacio no solo a nuestros colegas, sino que también a las preguntas y conversación que espero que se pueda generar al final. No tengo el clicker. Lo tiene Kiara. Eso no te preocupes. Decía como me falta algo. Bueno, nuestra presentación se trata, voy a girarme un poquitito así para poder verla. Desafíos para los proyectos de cultura abierta en América Latina, en Chile y en América Latina. Ahora, bueno, primero para situar esta conversación nos parece importante contarles quiénes somos nosotras y de dónde venimos y de dónde estamos, desde qué perspectiva estamos mirando
este problema. Nosotros somos representantes del movimiento Wikimedia y probablemente muchos de ustedes dirán, bueno, ¿qué es el movimiento Wikimedia? Lo más posible es que lo conozcan, solo que no sepan que lo conocen. Wikimedia es la organización sin fines de lucro que administra, entre otros proyectos, Wikipedia y una serie de otras plataformas de diferentes contenidos abiertos, digitales, colaborativos. Nosotros en particular somos representantes de Wikimedia Chile, de la comunidad de personas que hacen Wikimedia posible en el territorio nacional. Y cuáles son tanto nuestros objetivos como organización, así como los objetivos del movimiento Wikimedia, el movimiento social finalmente que es Wikimedia, es promover la disponibilidad y el acceso libre a la información y al conocimiento en los entornos digitales, para que todas las personas, sin importarle el lugar donde estén, puedan acceder y usar este conocimiento. Y por otro lado, es también el crear una comunidad de personas que se empoderen a través del uso del conocimiento y que también puedan participar de la puesta en común de sus propios saberes, que puedan acceder a ellos y que puedan reutilizarlos para seguir creando conocimiento y seguir creando saber desde sus diferentes lugares, desde donde ellos estén o ellas estén. Bueno, ¿cómo hacemos lo que hacemos? Lo primero es esta serie de plataformas, ¿cierto? Primero yo les hablaba sobre Wikipedia, pero Wikimedia es un ecosistema de plataformas, es una serie de otras plataformas que interactúan entre ellas, que alojan diferentes tipos de contenido, diferentes formatos de contenido, texto en el caso de Wikipedia, pero también pueden ser imágenes en el caso de Wikimedia Commons, pero también pueden ser datos en el caso de Wikidata, pero también pueden ser no sé, etimologías en el caso del diccionario, en fin, o sea, son una serie de tipos de contenido y que comparten una misma forma de alojarse, que es que todo el contenido que está en Wikimedia es abierto, es decir, cualquier persona puede acceder a ese conocimiento, a ese contenido, sin tener que ni pagar por él, ni registrarse para poder utilizarlo. Y además también otra particularidad es que este conocimiento, estos contenidos están hechos a partir de la colaboración y de la participación descentralizada de voluntarios y voluntarias repartidos en todo el mundo. Otro de los pilares de Wikimedia, como decía, de conocimiento abierto, es que son todo el contenido que ahí se aloja está con licencias Creative Commons o abiertamente en dominio público, por lo tanto se permite su utilización y reutilización. Y en el caso de Wikimedia Chile en particular, aunque sabemos que hay muchos otros capítulos alrededor del mundo, hay como 300 grupos como Wikimedia Chile en otras partes del mundo haciendo exactamente esto mismo en diferentes latitudes, tenemos nosotros particularmente un foco en la sensibilización y en la educación sobre la participación digital, sobre qué es lo que significa estar creando estos conocimientos y también la importancia de que entre más, o más bien dicho, que la calidad de la información va a depender muchísimo de la cantidad de personas que estén participando en la creación de esa información. Es decir, si hay una sola fuente, va a tener sesgos. No significa que si no hay muchas personas no hayan sesgos, pero por lo menos podemos crear un cierto equilibrio entre estas diferentes perspectivas. Algo también que me parece importante señalar y que es la particularidad de Wikimedia, y un poco también lo conecto con lo que Gabriel estaba diciendo al comienzo sobre Wikimedia tiene una propuesta de crear un modelo diferente de relacionarnos con la información. Es un modelo, como decía, es un modelo colaborativo, es un modelo descentralizado, es un modelo que se basa sobre el trabajo voluntario de las personas, es un modelo que no se inspira de la monetización del contenido, no tiene publicidad, no cobra por consultarlo, pero tampoco cobra porque las personas participen de la creación de conocimiento. Entonces es un modelo bastante particular, que ya tiene 20 años de trayectoria y que la verdad es que es bien interesante porque ha ido inspirando también otras plataformas que funcionan un poco bajo esta misma perspectiva de la donación, la colaboración, la participación ciudadana en los entornos digitales. Bueno,
como se titulaba esta ponencia, nosotros queremos hablar particularmente de la cultura abierta. Ahora, ¿qué es lo que es la cultura abierta? La cultura abierta es un área del trabajo de Wikimedia Chile, o de Wikimedia en general, más bien dicho. Nosotros mencionábamos que poníamos mucho énfasis en la educación y en la sensibilización, y esa sensibilización también la hacemos cerca o frente a las instituciones y las organizaciones y los gestores que trabajan con cultura, o que trabajan con acervos culturales, patrimoniales o artísticos. El enfoque de cultura abierta es promover que los acervos culturales puedan estar presentes en los entornos digitales bajo los principios de lo abierto. Es decir, que las personas los puedan consultar, que las personas puedan hacer uso de ellos, que las personas puedan apropiarse también de estos acervos y que puedan circular libremente sin ninguna limitación. Estos son 4 pilares. La verdad es que podríamos ser un poquito más precisa y hablar de muchos, pero son los 4 pilares fundamentales de lo que es la cultura abierta o cómo nosotros desde Wikimedia entendemos lo que es la cultura abierta. La accesibilidad, la participación, la colaboración y finalmente algo que es muy importante, que es el uso de la tecnología, que facilita que personas que están en muchos lugares diferentes a través del uso de estas tecnologías digitales como Wikipedia, por ejemplo, puedan acceder a este conocimiento. Y bueno, esta es una ecuación que nos parece que es fundamental también y que es importante hacer énfasis en lo que es muy significativa o distintiva de lo que es la cultura abierta. Son estos tres elementos, ¿cierto? Acceso, es decir, que el contenido esté disponible y que las personas lo puedan acceder a él. El uso, que puedan apropiarse de ese contenido sin ninguna limitación, sin tener nuevamente ni que pagar por él, ni que identificarse, ni explicar para qué lo van a ocupar. Y en tercer lugar, la reutilización, que las personas podamos ocupar estos conocimientos para crear nuevos conocimientos. Estos son algunos ejemplos de instituciones internacionales que están bastante comprometidas con el acceso abierto en la cultura o la cultura abierta. Tenemos primero el caso de Europeana, que es esta gran plataforma que aloja con cientos de miles de imágenes o copias digitales de acervos culturales de diferentes colecciones a lo largo de Europa. Es una plataforma que nuevamente es gratuita, se pueden consultar no solamente las imágenes de las obras, sino que también los metadatos, el contexto de donde vienen, se pueden descargar en alta calidad y no hay que registrarse ni nada por el estilo. Pero también tenemos algunos ejemplos en América, en el continente, como la DPLA de Estados Unidos, también es el Smithsonian, y el caso de el Rijksmuseum de Holanda, o de los Países Bajos, perdón, y la Galería Nacional de Dinamarca, que también son instituciones con una gran cantidad de diferentes tipos de colecciones y que han dispuesto que al menos sus colecciones más famosas, las copias digitales estén en acceso abierto en sus sitios web, pero también eso permite que se puedan replicar en otros sitios como Wikimedia, como o incluso Google Arts and Culture. Bueno, gracias Patricia por el contexto. Como pueden ver, los ejemplos que aparecen ahí en gran parte son del norte global. Entonces, esta exposición se trata más bien de qué pasa respecto a estos proyectos y las barreras que existen para implementarlos en el sur global. Porque, claro, el mismo término GLAM, al que se refería Patricia, que es Galleries, Libraries, Archives and Museums, que es como nace este movimiento a nivel internacional, habla mucho de instituciones que se encuentran un poco alejadas de la realidad latinoamericana. Entonces, a raíz de esta experiencia en el ámbito cultural de Wikimedia, Wikimedia Chile, pero también Wikimedia Argentina, con Bolivia, Perú, se hizo una investigación respecto de diversas actividades que tenemos dentro de Wikimedia, como por ejemplo la creación de contenido, donación de contenido o el mismo capacitarlos para utilizar las herramientas Wikimedia para promover esto, o sea, publicar y hacer accesibles estos archivos. Fue posible identificar una serie de barreras de las instituciones culturales para dar accesibilidad a productos culturales
y con ello facilitar su contenido. Entonces, bueno, lo primero, y que yo creo que cae de cajón, es el tema de la falta de recursos. O sea, acá en Latinoamérica no podemos comparar ir, no sé, al Museo Británico de Londres con ir a los museos acá en Chile, lamentablemente. Y esta falta de recursos afecta tanto la infraestructura tecnológica, porque claramente digitalizar implica toda una infraestructura tecnológica, y también capacidades técnicas. Y aquí entramos con algo que se ha tocado bastante dentro de esta conferencia, que es el tema de la precariedad material y falta de capacidades técnicas. Pasa mucho también que muchas de las instituciones culturales, o sea, la gran parte son financiadas con fondos públicos, ya sea porque forman parte de organismos del Estado, o bien con fondos que han sido adjudicados. Entonces, esto también otorga inestabilidad, y hay también consenso respecto a que los trabajadores culturales están copados de tiempo, copados en el fondo ya no dan abasto de todas las cosas que tienen que hacer. Entonces, entrar también a capacitar a una persona en todo lo que implica el registro, la conservación y la utilización de herramientas digitales para esto, claramente requiere también una inversión de recursos. Entonces, bajos salarios, y también esto requiere nuevos conocimientos. Claro, necesidad de apoyo técnico. Después tenemos el tema de la estructura institucional. Y acá el análisis dice que en general las instituciones culturales tienen una estructura institucional que es bastante vertical. Entonces esto hace que sea bien rígido, y consta de que muchos profesionales del ámbito cultural son súper entusiastas de estas ideas y les parece muy bueno, pero cuando queremos llegar a las jerarquías, que son quienes toman las decisiones en este tipo de instituciones, es muy difícil acceder a ellas, son bastante más cerrados. Entonces aquí esto presenta también una complejidad, porque no hay capacidad de incidencia en la toma de decisiones, que son las personas que finalmente son las que generan los cambios. Después, en tercer lugar, tenemos los imaginarios sobre lo que es el acceso abierto. Aquí Patricia hizo una explicación de lo que significa para Wikimedia en general el acceso abierto. Y esto trae también muchas resistencias, porque de partida hay mucho desconocimiento sobre la propiedad intelectual. Y esto es bastante interesante porque, claro, la ley de propiedad intelectual fue publicada en los años 70, y hay desconocimiento sobre las leyes actuales, y además una desactualización de la ley en relación al avance digital que ha habido. Hay mucho temor también de las instituciones culturales a perder su rol de proteccionistas. En el fondo, yo tengo que ser garante de la cultura, entonces ¿cómo yo voy a dar acceso abierto a que puedan hacer lo que se quiera con estos cuadros, a que se pueda hacer lo que se quiera con estos bienes? Entonces pasa también, y aquí Patricia hizo una investigación hace unos años respecto de los museos actuales en Chile, en que obras que están en el dominio público, y aquí para los que no tengan conocimiento de propiedad intelectual, todas las obras que ya no tienen protección de propiedad intelectual pasan al dominio público. Eso quiere decir que es acervo cultural común, y podemos hacer en el fondo lo que queramos con ellas y volver a crear conocimiento. A pesar de estar estas obras en dominio público, había muchos museos que, teniendo digitalizadas sus colecciones, lo hacían simplemente sin ningún disclaimer, o bien con restricciones, diciendo tienes que identificar para qué lo vas a usar, o lo tienes que usar para fines educacionales, o el gran temor es los fines comerciales. Como en el fondo, ¿por qué vas a utilizar esto? Quizás van a hacer un meme. Ahí también es como todo como imaginario de decir, ¿cómo voy a desproteger la cultura? Entonces ahí hay todo un tema con los daños y cómo puede ser perjudicial el uso que se haga de estas obras, o puede ser descontextualizado. Y también con proteger sus propios trabajos. O sea, yo tengo precariedad en mi trabajo, está inestable, y además voy a hacer que quizás los archivos digitales me hagan perder mi trabajo, porque ya no va a haber garantía de que esto sea lo importante. Entonces, hay todo un desconocimiento respecto a las posibilidades de acceso. Y aquí nosotros también, y abrimos el debate después, porque entendemos que también al dar acceso se pueden producir una serie de riesgos. O sea, claro, uno da acceso abierto y ojalá que se pueda seguir creando conocimiento, pero hay un montón de notas al pie o de casos especiales que también hay que tener en cuenta. Hemos hecho, por ejemplo, trabajo con comunidades indígenas, y ahí también es como, claro, ellos se sienten desprotegidos porque como tú publicas información respecto a su cultura,
que después puede, en el fondo, ser perjudicial para ellos, o no existe una titularidad particular, porque en Chile no existe una protección específica para como los derechos indígenas, sino que se rigen por las leyes generales de propiedad intelectual. Entonces también ahí hay un debate que es como complejo de este acceso, claro, y este uso, pero también habría que ver qué pasa con ese marco más bien ético. Entonces también analizamos una serie como de estrategias y, bueno, primero, capacitación y sensibilización, o sea, hablar de estos temas. Nosotros somos una institución, por ejemplo, que habla de estos temas. En Chile no hay, hasta donde nosotros sabemos, no hay otra institución que hable de temas de cultura abierta, y nos encantaría de que hubiera más instituciones que traten estos temas y de la importancia, y de que en el fondo haya una apropiación de las personas de la tecnología al servicio del acceso a la cultura, especialmente en las áreas de liderazgo que tienen mucho este temor dentro de estas estructuras verticales. También la posibilidad de hacer colaboraciones o alianzas, y acá también compartir los recursos, porque puede ser que haya una institución que tenga más recursos que otra, que pueda capacitar a la otra o prestar sus recursos para hacer cierto proyecto. Y en esto también la experiencia nos ha dicho que quizás no hay que ser tan ambicioso y esperar que todos los museos tengan sus colecciones digitales, sino que se puede partir por proyectos de menor escala, y también que los casos de éxito se pueden dar a conocer, y visualizando los casos de éxito, eso también crea un círculo virtuoso, porque dices, claro, ellos ya lo hicieron, mira, en realidad eso atrajo a la gente al museo, porque la tecnología rompe todas las barreras geográficas. Entonces, también si yo doy a conocer lo que pasa aquí, puede ser que yo atraiga a más personas a conocer a la institución. Bueno, claro, desarrollo de proyectos de menor escala. Y bueno, lo último que quería compartir es también abrir debate, porque en Chile se está actualmente preparando la Estrategia Nacional de Patrimonios Digitales, en que también como Wikimedia hemos también hecho ver nuestro punto de vista de la importancia de hablar del acceso, de la reutilización, y de que se hagan también reformas a la ley de propiedad intelectual en el sentido recién expuesto, pero existen todas otras preguntas y límites éticos, y también en relación a cómo la digitalización de una obra puede ser o no una obra nueva, que eso es otra pregunta, que también es bastante interesante. Muchas gracias. Gracias. Ahora seguimos con Pablo. Muchas gracias, Catalina y Patricia. Al finalizar las ponencias vamos a dar unos minutos para abrir el debate, ¿cierto?, sobre algunas cosas que vayan surgiendo en la conversación, y idealmente anotarlas en un papelito y pasárselas a Mariana, que está al final de la sala. Gracias, Mariana. Vamos con la segunda ponencia entonces. Voy a presentar a Pablo Cardoso, quien es doctor y máster en Economía por la Universidad de París I de la Sorbona. Sus especialidades de investigación se vinculan con la economía de la cultura, la propiedad intelectual y el diseño de políticas públicas. Ha sido consultor para organismos internacionales como UNICEF y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Es profesor investigador en la Sorbona de París y asesor de diversas instituciones públicas. Actualmente es docente investigador de la Universidad de las Artes en Guayaquil, en la Cátedra de Economía de la Cultura, y es el director en el Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes, ILIA. Pablo nos va a presentar y compartir la ponencia Desafíos para la democratización de la educación artística, territorios, sistema de educación superior y comunidades artísticas. El caso de la Universidad de las Artes de Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Gabriel, por la presentación. No quiero dejar, más allá de la formalidad, de agradecer una vez más a los organizadores de este encuentro. Ha sido muy refrescante y muy productivo lo hecho acá. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Mariana, también por estarnos correteando todo el tiempo y atendiendo muy bien nuestros requerimientos. Yo, efectivamente, y pues más allá de este agradecimiento por el encuentro, lo que he hecho es además cambiar justamente el nombre que Gabriel les mencionaba de la ponencia que yo voy a presentar, ¿no? Porque de lo que se trata, me parece que estos encuentros deben servir justamente para abonar la reflexión, guiarnos y permitirnos abrir nuevos marcos conceptuales para poder pensar nuestras problematizaciones y nuestros casos de estudio. Es así que yo, a partir de la discusión tan interesante y fecunda
planteada desde el primer día en esta conferencia al respecto de la dicotomía entre el debate de la democratización cultural y la democracia cultural, he replanteado mi presentación de la democratización de la educación superior en artes a la democracia cultural, el caso de la Universidad de las Artes. El proyecto de Universidad de las Artes es un proyecto al cual me voy a permitir ubicarlo en un contexto político. Es un proyecto de política pública que se implementa en el Ecuador en el marco de un momento político especial. Y voy a analizarlo a través de 3 ejes de reflexión. Primero, la génesis universitario, es decir, cómo se crea esta universidad hace 10 años. En segundo momento voy a trabajar el tema de la universidad y la ciudad, es decir, las conexiones o desconexiones que tiene la universidad con el territorio que habita. Y en tercer lugar voy a referirme al relacionamiento que la universidad ha tenido con los medios y los actores artísticos locales de la ciudad de Guayaquil. En primer momento, la génesis universitaria se realiza en el marco de la ola rosada que atraviesa a toda América Latina. En el Ecuador, entre el año 2007 y 2010, tuvimos el gobierno progresista del economista Rafael Correa. Por 10 años vivimos este momento y el proyecto de Universidad de las Artes se sitúa en este momento político, que está altamente caracterizado por la instauración de una nueva constitución en el año 2008. En este encuentro también varios colegas se han referido a esta constitución que adopta varios elementos conceptuales, dogmáticos, renovadores del pensamiento constitucional latinoamericano y mundial. Entre ellos, por ejemplo, el mismo concepto de buen vivir, ¿no? O en su primer artículo, la Constitución define al Ecuador como un Estado plurinacional y multicultural, lo cual en términos de significado para el ámbito cultural es altamente significativo, valga la redundancia. La Constitución se realiza a través de un proceso participativo, altamente participativo, se realiza en las afueras de la ciudad de Quito, más bien en la provincia de Manabí, en la costa ecuatoriana, y tiene un proceso de consulta bastante fecundo y es aprobada por plebiscito nacional con más del 70-80% de aprobación. Descendiendo de esta constitución, el Estado ecuatoriano en estos 10 años de gobierno trabaja a partir de planes quinquenales denominados planes nacionales para el buen vivir. En el plan nacional entre el 2009 y 2013, uno de los elementos más fuertes o una de las ideas fuerza más características es la búsqueda de un proyecto de cambio de matriz productiva del Ecuador. El Ecuador es un país primario exportador, ¿no? Desde la Constitución de la República Ecuatoriana nos caracterizamos por esta dependencia a nuestras exportaciones y sobre todo a productos primarios. La economía del país vive al vaivén de los crecimientos o decrecimientos de los precios de los commodities que exportamos, ¿no? Nuestra economía puede ser caracterizada por sus fases dependientes de un producto estrella, ¿no? Primero el cacao a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, luego el banano como principal producto de exportación. Entre paréntesis quiero referirme que esta semana acaba de ser investido un nuevo presidente ecuatoriano que es el hijo de la mayor fortuna bananera del país, y cierro paréntesis. Y el tercer momento está caracterizado por la hegemonía del petróleo como producto referente del Ecuador desde los años 70. El país ha atravesado 2 boom petroleros, el primero entre el año 72 y año 74 y el segundo justamente en la década de gobierno de Rafael Correa, desde el año 2007 hasta alrededor del año 2014, cuando comienza el decrecimiento de los precios internacionales del petróleo crudo. Es muy interesante mencionar que existen analogías entre estos 2 momentos de boom petrolero.
Durante el primer momento existió también esta idea de transformación de las estructuras productivas del país a través de lo que fue la política de industrialización por sustitución de importaciones, que fue común a varios países de la región. En este segundo boom petrolero se vuelve esta idea de transformar o de buscar transformar la estructura económica del país, y en esta ocasión la fuerza o el origen de la búsqueda de cambio está en la búsqueda de incorporación de conocimiento a la economía nacional. Se habló mucho en este momento de la economía social del conocimiento durante este periodo. Y es así que dentro de esta búsqueda, una de las herramientas más fundamentales fue la reforma a la educación superior que tuvo el país en el año 2010. Una reforma que se extendió en varios ámbitos, depuración del sistema universitario, en el cual abundaban lo que Correa llamaba las universidades de garaje, que eran básicamente universidades en donde se comercializaban los títulos, una búsqueda de la afirmación de la carrera de los docentes investigadores, un plan de becas muy ambicioso, reclutamiento de investigadores de extranjeros, ¿no? Como en otros países de América Latina también, y también la creación de 4 nuevas universidades. Una universidad tecnológica experimental, cuyo nombre es Yachay, que es conocimiento en quichua, asentada, es una suerte de tecnópolis que se buscó crear en una provincia aledaña a Pichincha, que es la provincia principal del país. Una universidad amazónica de nombre Iquiam, que buscaba trabajar sobre los saberes amazónicos en distintas áreas. Una nueva universidad de educación encargada de formar a toda una fuerza de educadores y nuevos profesores, de nuevas pedagogías y metodologías de enseñanza, y la Universidad de las Artes. Voy a leer, brevemente, ahí ustedes tienen el texto de creación de la Universidad de las Artes, en la cual, y justamente hace 2 días, del 28 de noviembre de 2013, fue la aprobación de esta ley de creación universitarias. Entre los principales elementos que tiene el texto de creación de la Universidad de las Artes es que es una institución sin fines de lucro, una universidad pública, que su sede esté en Guayaquil, que podrá tener extensiones y sedes, que se posicionará interna e internacionalmente las culturas y las artes, promoverá la construcción de diálogos, identidades, producción artística intercultural, formará profesionales de alta calidad comprometidos con los objetivos del Plan Nacional de Buen Vivir, liderará la construcción de un sistema integral de formación artística e influenciará el cambio de matriz productiva al impulsar las industrias culturales, ¿no? Este tema lo vamos a retomar más adelante. Este es de la creación de la universidad, es un proyecto aprobado en 2013 y que operativamente comienza a funcionar 2 años después, en el año 2015, si no me equivoco, y que tiene una oferta académica basada integralmente en las artes. Tenemos 5 escuelas, disciplinas artísticas tradicionales, artes visuales, artes escénicas, literatura, cine y artes sonoras, ¿no? Y un componente muy interesante que es un tronco común, ¿no? Un departamento transversal de teorías críticas y métodos experimentales. Es decir, todos los alumnos de las distintas escuelas artísticas deberán necesariamente integrar a su cuerpo de estudios a diferentes elementos de humanidades, ciencias sociales y diferentes laboratorios comunitarios o tecnológicos. Es en ese contexto que, por ejemplo, alguien como yo, un economista, tiene lugar en esta universidad, ¿no? Soy el único economista, somos 2 o 3 encargados de la cátedra de Economía de la Cultura, y también, tengo bajo mi dirección el Instituto de Investigación en Artes, lo cual para mí ha significado sin duda un aprendizaje enorme de conocimiento y exploración de los distintos campos artísticos interdisciplinares que se generan en la universidad. También tenemos una
una oferta de maestrías que va increciendo a medida que las capacidades de la universidad lo permiten, y obviamente nos proyectamos en los próximos años también a la creación de un programa doctoral. Aquí pueden ustedes ver un poco la composición del cuerpo estudiantil de la universidad. Actualmente tenemos alrededor de 2.000 estudiantes, 1.873 para ser precisos, cuya mayoría están en formación de pregrado, ¿no? Tenemos también, ahí ustedes tienen un poco la división de estudiantes por campos y disciplinas artísticas. Veo que están haciendo los ojitos pequeños, así que quizás no se debe ver muy claramente las cifras, pero tenemos una gran cantidad de estudiantes en las escuelas de artes visuales, de artes sonoras, son las dos que tienen mayor cantidad de estudiantes, y también, bueno, en el resto de escuelas. A la actualidad, entendiendo que este es un proceso paulatino, ¿no?, de formación y de graduación de estudiantes, hemos logrado graduar 575 estudiantes hasta el año pasado, y este año estamos a días de graduar una nueva cohorte de alrededor de 100 estudiantes más. Entonces, como ustedes entenderán, esta es una población estudiantil y luego licenciados, graduados de la universidad, que se van incorporando a la escena artística nacional y latinoamericana paulatinamente, ¿no? ¿Qué más les puedo contar de la universidad? Los desafíos que planteaba esta creación universitaria son múltiples, ¿no? Fueron y son múltiples y en distintas dimensiones. Primero, la adaptación de espacios a la práctica artística, ¿no? Las universidades generalísticas se piensan desde otro punto de vista, ¿no? Y no deben construir su infraestructura adaptada a la práctica artística, ¿no? Lo cual evidentemente requiere un reconocimiento por parte del gobierno nacional, que fue quien lideró la implantación de este proyecto durante 5 años a través de una comisión gestora que estaba encargada de crear la universidad hasta su autonomía en el año 2021. Logramos autonomía y ahora tenemos autonomía universitaria y autoridades electas. La adaptación de espacios y también la adaptación de la métrica de evaluación y acreditación de las universidades, que no necesariamente corresponde a los desafíos que la educación en artes tiene, ¿no? Entonces, esta tensión política, tecnocrática también, ha sido una constante en el manejo de la universidad, ¿no? Que además ha tenido que lidiar con las diferencias y los vaivenes políticos nacionales, ¿no? Hasta que ahora, como Universidad Autónoma, tenemos algo más de libertad y de independencia del gobierno nacional. Luego, otro de los desafíos y de los elementos fundamentales en esta búsqueda de democratización de la educación superior era una batalla pedagógica, ¿no? También la construcción de mallas curriculares, de aulas, el relacionamiento de las 3 funciones universitarias, la misión pedagógica, la misión de investigación y la misión de vínculo con la sociedad, tuvieron ciertas particularidades que son fortalezas de la universidad, pero que no necesariamente se entienden desde el sistema como válidas, ¿no? Y ese ha sido otro de los elementos, ¿no?, de afirmar que el arte es una forma de conocimiento, ¿no? Ha sido una idea que ha estado permanentemente y que ha sido un leitmotiv de nuestra acción universitaria y que la hemos tratado de transmitir a los diferentes poderes públicos y también al sistema de educación superior. En la dictadura disciplinar de la academia neoliberal, este ha sido uno de los elementos de mayor desafío que hemos tenido que atravesar como universidad.
5 minutos. Vamos entonces a pasar de estas ideas de democratización, ¿no? Cuando Carla Pinochet nos hablaba, ¿no?, de la democratización como este elemento que desde una centralidad transmite o busca generar acceso a otros actores sociales. Quizás la creación de la universidad fue una política de democratización. El desafío está entonces en cómo de esta democratización pasamos a una democracia cultural. Y eso solo puede ser a través de la simbiosis del proyecto universitario, primero con su territorio, es decir, con la ciudad, y ahí voy a ir bastante rápido para contarles algunos de los elementos que caracterizan a la relación de la universidad con la ciudad. Bueno, primero contarles rápidamente sobre Guayaquil, ¿no? La universidad está en el centro, en el hipercentro financiero y comercial de Guayaquil, que es la ciudad puerto del Ecuador, una ciudad bastante calurosa, ruidosa y a veces abrumadora, ¿no? Fue el centro de las burguesías agroexportadoras cacaoteras y luego, como todos los centros de ciudades latinoamericanas, abandonados a su suerte, y pasa a ser una ciudad muy activa durante el día, pero vacía y peligrosa durante la noche. Ahí se instala la Universidad de las Artes. Voy a pasar en esto, ¿no?, más allá de reflexionar sobre lo que significan simbólicamente los centros de las ciudades. Estamos en el centro de la ciudad de Santiago y un centro de ciudad es una parte fundamental y transmite muchos símbolos al respecto de lo que es una ciudad, ¿no? En esta ciudad se implanta la universidad y se genera una migración tanto de docentes como de estudiantes muy particular, ¿no? Un cuerpo docente bastante diverso, ¿no? Profesores de todas las artes, ustedes ya se pueden imaginar lo que es eso, cosmopolita, ¿no? Y también de otras regiones del país, ¿no? El cuerpo de estudiantes es una universidad pública, principalmente aprovechado por rangos socioeconómicos bajos, ¿no? Nuestros estudiantes pertenecen a rangos socioeconómicos medio-bajos principalmente, y esto genera una nueva ocupación de la ciudad, diversa, ¿no? Porque si bien habemos muchos profesores gentrificadores, pero también hay un cuerpo estudiante, que es la mayoría, que habita la ciudad con otras dinámicas, no siempre entendidas por los poderes políticos de la ciudad, que tiene una tradición conservadora bastante marcada. Acá un poco el cuerpo docente, alrededor de 200 profesores de la universidad, como les digo, de todos los colores y sabores. Y luego un punto fundamental, ¿no? La apropiación patrimonial a la universidad. En su proyecto de fundación se le otorgan 28,000 metros cuadrados de edificios patrimoniales. Edificios patrimoniales que son símbolo de otro tipo de poderes. La ex bolsa de valores, un ex banco, la ex gobernación de la localidad, el edificio del mayor diario del país. Es decir, el arte y la cultura ocupando simbólicamente el lugar de los poderes políticos, económicos y mediáticos, en un trabajo de refuncionalización de estos edificios para el trabajo artístico. Este es un elemento de mucha importancia simbólica, de conexión con la ciudad, por ser una universidad de artes que se abre a la ciudad, ¿no? Y contra la cual muchas veces hay que luchar, ¿no? Para no replicar, por ejemplo, un efecto galería, ¿no? El arte se ve muy bonito, pero la población no accede o tiene temor a entrar a él, ¿no? Entonces, ahí se plantea uno de los principales desafíos, y esa es una de las dimensiones de democracia cultural que intentamos establecer. La segunda es con el relacionamiento con los medios artísticos o culturales de la ciudad, porque como comprenderán, llega este proyecto de dimensiones gigantescas, se implanta en la ciudad, llegan quiteños a Guayaquil
llegan extranjeros a Guayaquil y claro, el medio local puede verse al menos amenazado, ¿no? Si no es directamente interpelado por este cuerpo extraño que llega. Entonces, ahí han habido algunos elementos constitutivos también de la universidad que permiten trabajar esta idea de democracia cultural. Primero, y voy a citar a mi ex jefe y rector fundador de la universidad, quien nos habla que la universidad existe en el aula, el estudiante está en el aula, pero también está en la biblioteca, en la calle, en su relación con los otros. Esta universidad es un lugar que resignifica esas relaciones. Es decir, la universidad busca convertirse en ciudad, ¿no? Esto lo logramos a través de varias herramientas, siendo una de ellas fundamentales los programas de víncula y de extensión universitaria, que en universidades generalistas, y quizás muchos de ustedes pertenecen a ellas, la función de vínculo muchas veces está asociado a la presentación artística, a la guitarra en el cóctel, a la tarima en las fiestas patronales, ¿no? Para nosotros el arte es más bien un vehículo de relacionamiento con poblaciones vulnerables y de diálogo de saberes. No vengo yo a intervenir en tu territorio, aquí venimos a compartir desafíos. Creación de escuelas de música en barrios pobres financiados por las prefecturas del país, instauración de medios de comunicación en barrios marginales para prevenir violencias intrafamiliares, proyectos de educación artística con niños en guarderías locales. Uno de los espacios principales de la universidad es voy a terminar. Voy a terminar con dos ideas. Es el espacio para acoger niños que se llama La Ría. Finalmente, y bueno, ahí ustedes pueden ver la dimensión de actividades artísticos culturales que tenemos, casi 2 eventos artísticos por día, si tenemos sin contar fin de semana y todo. Es una cantidad bastante abrumante de actividad artística con la cual también hay que negociar con la ciudad y que se debe y que se ha integrado orgánicamente a la programación de actores culturales locales. Ese ha sido el mayor desafío porque en principio los actores culturales locales podían reaccionar o reaccionaron a esta instauración. Y luego voy a hablar de 2 mecanismos académicos que también han servido para reconocimiento a actores locales culturales. Uno, la validación de trayectoria artística. Es decir, la universidad tiene un programa a través del cual otorgamos titulaciones a artistas con trayectoria pública, ¿no? Lo cual a ellos no solo les genera un reconocimiento, pero también la posibilidad de ingresar como profesores al sistema de educación superior, lo cual ha sido un reclamo estructural del campo creativo. Y el segundo, los procesos, y aquí pueden ver cuántos artistas graduamos solo el año pasado. 140 artistas, ¿no? Entre ellas la mayor gestora del cine cultural de la ciudad de Quito, por ejemplo. Luego está el proceso de obra relevante. Calificar obra relevante como elementos para validar los concursos de ascenso, equivalente básicamente una obra a un paper. Los artistas no escriben, no hacen papers y por ende su obra artística debe ser reconocida por el sistema de educación superior como elementos que permitan su escalafón profesional. Me voy a quedar ahí. Me voy a saltar las conclusiones y perspectivas, me quedo ahí, les agradezco, me disculpo por haberme tardado un poco más, pero cuando hablamos de la Universidad de las Artes siempre lo hacemos con bastante pasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Solo por esta vez te vamos a perdonar, que nos encantó la Universidad de las Artes. Bueno, ya van saliendo varias preguntas y son muy interesantes las perspectivas desde las que estamos abordando la democracia cultural, pensando también en este lugar de la cultura como un lugar de conocimiento.
Y en ese sentido vamos a continuar ahora con 3 investigadoras e investigador. Constanza Escobar, voy a presentarlos, socióloga y licenciada en estética, magíster en sociología, quien ha desarrollado investigación aplicada en políticas culturales y participación cultural de forma independiente y asesorando a instituciones tanto públicas como privadas. Actualmente se desempeña como coordinadora de estudios del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y realiza además la investigación Transformaciones en las prácticas culturales de adolescentes en Chile entre el 2017 y el 2023, como parte del doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad que cursa en la Universidad de Valparaíso. La acompaña también Ana Clara Martínez Pompilio, socióloga de la Universidad de Chile, diplomada en gestión cultural y analítica digital. Ha desarrollado investigación aplicada en políticas culturales, participación cultural y cultura digital, integrando saberes de la programación al análisis de públicos culturales. Actualmente se encuentra desarrollando la investigación independiente Músicos y Spotify, cantando para el algoritmo. Y finalmente, Sebastián Centeno Gatica, sociólogo y magíster en sociología por la Universidad Alberto Hurtado, ha investigado temáticas vinculadas a nuevos públicos y participación cultural con un enfoque especial en mediación cultural, patrimonio urbano y producción cultural. En los últimos años ha tenido la posibilidad de trabajar en el área de educación e inclusión del Consejo de Monumentos Nacionales, así como también estar a cargo del área de mediación y visitas del Centro de Extensión Palacio Pereira. Asimismo, en abril de este año asumió la vicepresidencia de Capa 3, una corporación dedicada a proporcionar asistencia judicial a trabajadores de las artes e industrias creativas. En la actualidad ejerce como gestor cultural en el Centro Cultural Casa Palacio, ubicado en el barrio Concha y Toro, e investigador freelancer en temáticas culturales. Muchas gracias. Este equipo de investigación hoy nos presenta participación cultural de personas con discapacidad, políticas públicas para la inclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Reiterar el agradecimiento a Mariana y al profesor Tomás Peter por la oportunidad de poder presentar un poco esta investigación que quizá a diferencia de otros paneles no surge una experiencia específica en un lugar, sino la triangulación de alguna forma de intereses personales. En parte, por ejemplo, la investigación de tesis de magíster, que fue en gran medida lo que se va a observar, y el trabajo que hacían mis compañeras ligadas a audiencias y análisis principalmente de la legislación nacional en temas culturales, de la institucionalidad. Para comenzar, de alguna forma, yo voy a abordar muy brevemente, quizás en 3 minutos, ojalá, un poco de los antecedentes ontológicos de esta investigación. Las 3 somos sociólogos, entonces venimos mucho de vincular un poco la teoría con los estudios culturales, los estudios de público principalmente. Mi tesis de magíster, que estuvo guiada por Pedro Well y revisada por Carla Pinochet, entonces entró mucho en el debate en torno a la democratización cultural y también la democracia cultural. Y en este sentido quiero tomarme la licencia porque igual como comentaba Pablo, este tipo de experiencias o conferencias nos permiten como empaparnos de las discusiones que se están generando con el resto de nuestros colegas investigadores, investigadoras, pero también como entrelazar nuestros propios pensamientos con las nuevas corrientes y con las nuevas como de alguna forma reflexiones mundiales que de alguna forma tienen un gran valor. Lo menciono porque esta investigación tiene mucho de la democracia cultural, principalmente en la comprensión en torno a la discapacidad. En mi investigación de magíster pudimos observar que la evolución del concepto de discapacidad ha tenido una transformación bastante interesante. Hay un sociólogo que se llama Claudio Ramos que plantea la idea de la performatividad de la ciencia social. ¿Qué significa esto? Que hay conceptos que con aportes de datos en función de problemáticas sociales se van generando conceptos que luego pasan a las políticas públicas. El mejor caso es el concepto de pobreza, que hace un par de años, 30 años atrás, era medido en función de si se tenía o no ciertos elementos, y hoy en día lo comprendemos como multidimensional, que tiene distintos elementos. Lo mismo con el bullying, por ejemplo. El bullying es un fenómeno social que ha existido hace 100 años atrás, 150 años atrás, pero recién en los últimos 10, 20 años hay políticas públicas de aula segura, de prevención y de trabajo en torno a esta problemática.
La discapacidad tiene un trasfondo relativamente similar. La institucionalidad es reciente, donde se ha incorporado la idea de discapacidad y las comunidades desde la institucionalidad para a partir de ello empezar a configurar políticas públicas. Es paradójico porque en Chile generalmente era la comunidad organizada la que buscaba impulsar de alguna forma la creación o el reconocimiento institucional de la comunidad con discapacidad, y recién en el año 2008 de alguna forma se establece esto a través de que el Estado de Chile firma un convenio en función de las Naciones Unidas para poder elaborar esta institucionalidad. ¿Qué implicó esto? Que a futuro esto iba a generar también recomendaciones y lineamientos para el Ministerio de Cultura y sus políticas de trabajo. Antes de pasar a presentar brevemente la pregunta de investigación, me gustaría mencionar que trabajamos con un enfoque donde la discapacidad de alguna forma se entiende como una problemática social. Hasta los años 80 aproximadamente se atribuía la discapacidad en función de ausencias de las personas, una responsabilidad plenamente individual. En el fondo eran las personas las cuales debían, desde cierta perspectiva, ser rehabilitadas para volver a integrarse en sociedad y con ello jugando un poco con esa dicotomía entre salud y rehabilitación, que en el fondo era un enfoque muy individualista. A partir de los años 80, estas comunidades organizadas empiezan a impulsar mayor reconocimiento y entornos que le otorguen autonomía en su desplazamiento, que en el fondo empiezan a visualizar y a nombrar que son las brechas, no están en ellos mismos, en ellas mismas, sino están en los entornos que en el fondo dificultan los accesos a servicios de todo tipo, entendamos servicios comerciales, bancos, salud, educación y en este caso también en materia cultural. Entonces nos ubicamos un poco en este enfoque más social, donde las brechas están de alguna forma en el entorno, y aquí aparece el segundo concepto que es muy importante, la idea de accesibilidad o accesibilidad universal. La idea de accesibilidad universal es de alguna forma una hoja de ruta, lo describen las comunidades, un horizonte deseable, principalmente con una metáfora que a mí se me quedó grabada un día que me la comentaron, que es la idea de la cuneta rebajada. Cuando uno va caminando por la calle y se encuentra una cuneta rebajada, en esa cuneta rebajada puede circular una persona con muletas, una persona con silla de ruedas, una persona con coche, una persona ciega, si tiene todo ese como, no sé cómo se llama, pero no es podología, es como cartografía táctil dentro de los pisos, el braille. No digo, como uno ve en las calles, hay como un segmento amarillo que tiene la huella podotáctil, tal cual. Y en ese aspecto, acá se cita un poco lo que la Organización Mundial de la Salud establece sobre accesibilidad universal, y lo mencionamos porque el año 2014 el Ministerio de Vivienda acá en Chile, establece la accesibilidad universal como un elemento fundamental en la infraestructura social. Eso reconociendo brechas de acceso que existen en la sociedad y persisten, de acceso a distintos tipos de servicios. Esto de alguna forma nos permite pensar que el diseño universal tiene distintas bases que son importantes y que son también extrapolables a la oferta cultural, que es importante. Luego voy a explicar cómo se vincula esto con la participación cultural a partir de los elementos que analizamos en este estudio. Pero me gustaría que pudieran observar este tipo de elementos porque abogan principalmente a mayor autonomía, que en el fondo las personas que ingresen a recintos puedan desplazarse de forma autónoma. También como legislación generada por el MIMBU el año 2014, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sirvió para poder involucrar a la sociedad civil. Aquí queremos reconocer también el trabajo de una ONG que se llama Ciudad Accesible, que por muchos años desarrolló fichas, recomendaciones, evaluaciones, hasta el día de hoy, que hoy día están publicando ya un libro en esta materia, pero ellos brindaron de alguna forma esta idea de el acceso a espacios culturales, donde creo yo subrayar el contenido ligado a la circulación autónoma de estos espacios es fundamental para generar algo que ya hemos conversado que tiene que ver con la experiencia significativa en espacios culturales. Dicho lo anterior, planteamos una pregunta de investigación bastante flexible porque esta es una investigación exploratoria. En Chile, los estudios ligados a inclusión, accesibilidad o la comunidad en situación de discapacidad nunca van a estar saturados, creo yo. Siempre son necesarios generar más y más cruces porque
están principalmente desarrollados desde la terapia ocupacional y desde experiencias comunitarias. Pero aquí poder generar desde estudios de público, nuevas audiencias, o también cómo la infraestructura cultural ha abordado, no solo en su acceso, en poder ingresar, como veremos más adelante, sino en otorgar un mobiliario que incorpore distintas formas de desplazamiento y de comprensión del mundo, es bastante gravitante. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo se ha fomentado en las políticas culturales la participación de las personas en situación de discapacidad? Y tenemos una metodología que analiza documentos principalmente, documentos institucionales, en el fondo, que entiende Senadi sobre participación cultural, que entiende el Ministerio de las Culturas en sus distintos programas de desarrollo cultural, y principalmente el tercer catastro nacional de infraestructura cultural, que ahí creemos que es bastante interesante porque, como vamos a ver más adelante, tiene dos componentes, la versión del 2017 y la versión del 2021, donde cambian indicadores de medición, lo que permite abordar con mayor complejidad este tema. Dicho esto, me quedan, antes de pasarle a mis compañeras, un poco de la normativa vigente, lo que ya les comentaba, el 2010 el Estado de Chile se empieza a hacer cargo en el sentido de crear institucionalidad en esta materia y con esta institucionalidad generar también recomendaciones de leyes y de inclusión en los mismos planes y políticas culturales del Ministerio de Cultura. Bueno, la convención que se firma, también acá mencionar el enfoque de derecho, que creo que ayer o antes de ayer se mencionaba que los derechos a la cultura era un poco el hermano pobre de, creo que Ana lo mencionó en como de los derechos humanos. Y de alguna forma acá también se plantea un poco en ese aspecto. En el fondo, el participar en la vida cultural tiene una comprensión de estar garantizado por el Estado a partir de los convenios que firma. Y un poco antes de pasar ya al análisis de la normativa cultural, es un poco de la línea de tiempo de cómo se ha desarrollado esto en los últimos 10 años y quedarme con el dato que está a su derecha. Actualmente la última encuesta nacional de discapacidad que se presentó el año 2022 reconoce que cerca de 2.700.000 personas en Chile viven con algún grado de discapacidad, leve, severa o moderada. Basta solo recordar esas imágenes tomadas por dron del estallido social, donde se veían esa multitud de gente, para que podamos considerar la envergadura de la cantidad de personas. Y por último, quizás también, bueno, ahí lo podemos conversar, pero comprendemos la discapacidad no solo como un aspecto físico, sino como una posibilidad que todas las personas van a tener en algún momento. O sea, el accidente fortuito, los grados de cuidado cuando uno va envejeciendo, o también los requerimientos de cuidado cuando uno es infante, nos habla de que es una experiencia más colectiva que exclusivamente biomédica, como se ha querido plantear muchas veces. Bueno, ahí eso lo podemos pasar para darle paso a mis compañeras, pero básicamente como la presencia en este análisis que hicimos de la legislación institucional de ciertas menciones u organismos claves que integran este ecosistema cultural inclusivo. ¿Cómo se pasa? Bueno, nosotros hicimos una evaluación en primer lugar de las políticas culturales sectoriales. Muchas de ellas están actualmente en proceso de actualización, pero revisamos todo lo que está vigente a la fecha. Las que se observan acá, bueno, para resumir un poco todo este entramado de texto que era terrible, no lo íbamos a mencionar, así que hicimos un resumen muy breve. Todas estas se rigen obviamente por la Política Nacional de Cultura y mencionar en primer lugar que de las 10 políticas sectoriales, 3 de ellas no cuentan con ninguna mención de discapacidad, en ninguna medida. Y específicamente, bueno, la política del campo audiovisual tiene una mención general en sus objetivos, pero ninguna medida concreta. La Política Nacional de Artes Escénicas tiene también un objetivo. La Política Nacional de Artes de la Visualidad es de las pocas políticas que tiene tanto una mención de inclusión, tanto en sus objetivos como en sus medidas. La Política Nacional de Artesanía tiene una medida, aunque es bastante general. La política del fomento de la arquitectura no tiene ninguna mención a la discapacidad ni a la inclusión en ninguna, y debería ser quien más lo tome en cuenta. En el campo de la música tampoco hay ninguna mención. La política de fomento al diseño tampoco. La Política Nacional de Desarrollo y Formación de Públicos, que es bastante contemporánea, cuenta tanto como objetivos como medidas.
La del patrimonio cultural cuenta con un objetivo y la reciente Política Nacional de la Lectura y el Libro cuenta con una medida y un objetivo que era demasiado general, por tanto no lo consideramos como tal. Y para también explicarles un poco de manera también muy general en qué consisten estos objetivos y medidas que se mencionan. Bueno, en 3 de los 10 de estos se menciona el fortalecimiento de la participación de personas con situación de discapacidad en los espacios culturales. En una de estas 10 también se menciona el fomento a la investigación y a las prácticas culturales de personas en situación de discapacidad. En una también se menciona el fomento al desarrollo de actividades inclusivas en los espacios culturales y en una también se fomenta la habilitación de espacios culturales. En el caso de las medidas, también tenemos, en una de estas se menciona la generación de redes con agrupaciones, organizaciones que trabajen con temas relacionados a la discapacidad. En 2 de estas se promueve instancias participativas de personas en situación de discapacidad. En una de estas se menciona la promoción de difusión de actividades inclusivas. En una de estas se promueve la habilitación de la infraestructura en términos de acceso universal y en una de estas también se promueve la habilitación de información y señaléticas accesibles, también pensando un poco en las personas que tienen problemas de visión y de audición. Y bueno, en términos de la accesibilidad de los espacios culturales, como les comentaba mi colega, hicimos una revisión tanto del catastro de infraestructura cultural del año 2017 como la del año 2021. Como vamos a ver, y como mencionó un poco, estas 2 encuestas no podemos hacer una evaluación de la evolución de ciertos indicadores porque estos cambiaron, se complejizaron, es decir, que incorporaron indicadores mucho más específicos respecto a qué entendemos por accesibilidad en sus distintas dimensiones. Pero, sin embargo, consideramos relevante incorporar los resultados del 2017 para tener una idea un poco más o menos de qué es lo que pasaba. Para el año 2017 se considera que el 65% de los espacios culturales cuentan con acceso para personas con situación de discapacidad. ¿Qué se considera por esto? Básicamente el ingreso al espacio, o sea, una rampa que permita el acceso de sillas de ruedas y de personas que tienen problemas de movilidad. De manera más desagregada, también considerando este tema del acceso a los espacios, vemos cómo las salas de cine son los espacios que llevan la delantera en este tipo de habilitación de acceso, con un 87%, y le siguen las salas de exposiciones, salas de teatro, bibliotecas, museos, y por el contrario, los espacios que cuentan con menos habilitación de este tipo de infraestructura son las salas de ensayo, carpas de circo y estudios de grabación, que vendrían a ser espacios mucho más específicos en el campo de la cultura. Y ahora entrando al catastro de infraestructura cultural del año 2021. Primero, ¿cuáles son, desagregado por tipo de espacio, cuáles son las medidas de inclusión, si cuentan con medidas de inclusión para personas en situación de discapacidad? Observamos que son los centros culturales quienes llevan la delantera en este tipo de medidas con un 90%, seguido de los museos y las bibliotecas públicas. Y ahora, como les mencionaba, se fue complejizando cómo medimos, cómo pensamos la accesibilidad universal, y ahora hicieron una serie de consultas mucho más desagregadas. Entonces, claro, respecto a la existencia de una ruta accesible y un acceso cercano al transporte público, la mayoría de los espacios culturales cuenta con este tipo de accesibilidad. La presencia de baños accesibles, espacios libres en butacas, ahí vemos que ya la mitad o un poco más de los espacios cuentan con este tipo de habilitaciones. Sin embargo, la señalización en braille está muy disminuida, alrededor del 6,6% en promedio de los espacios culturales cuentan con este tipo de accesibilidad universal. Y lo mismo con ascensores, es decir, se ha logrado implementar un tipo de accesibilidad que tiene más que ver con el acceso, en el ingreso y las rutas interiores para personas con dificultad en su movilidad, pero no así otro tipo de accesibilidad. Y respecto a la oferta programática relacionada a personas en situación con discapacidad, vemos como los centros culturales y los museos tienen un 64% de ellos han desarrollado, diseñado, implementado oferta programática para personas con situación de discapacidad, mientras que las bibliotecas públicas, menos de la mitad de ellas han logrado implementar este tipo de programación cultural.
Y ahora los dejo con mi colega Constanza, que va a trabajar el tema de la participación. Ya, voy a avanzar rápido en este tema porque nos queda poquito tiempo, nos avisan por interno. Pero bueno, la última línea de trabajo que abordamos fue indagar justamente en cómo es la participación cultural de personas en situación de discapacidad, y lo hicimos respecto también de personas que no poseen alguna condición de discapacidad. Este análisis, bueno, lo hicimos a la luz de diversos estudios, teorías actualizadas, datos concretos en torno a la participación cultural, donde evidencian una serie de brechas de participación, yo creo ya conocidas por todos, en torno a condicionantes socioeconómicos, capital cultural, nivel de estudios, etcétera. Y vemos que en este caso, en el caso de las personas en situación de discapacidad, a todas esas brechas de acceso se les agregan brechas ya dadas obviamente por las condiciones de accesibilidad de los espacios y por otros condicionantes vinculados a sus características también sociodemográficas. Vemos ahí, como pueden ver los datos de la última encuesta, identificó que en general las personas en condición de discapacidad tienen menos ocupación laboral, es decir, un porcentaje menor de ellas se encuentra ocupada laboralmente y cuentan también con menor cantidad de años de estudios. Esto ya las ubica en una situación desventajosa en torno a sus condiciones laborales, el nivel socioeconómico y también nivel académico, como la teoría de la homología de Pierre Bourdieu. Y podemos ver acá en esta siguiente lámina algunos análisis descriptivos que hicimos en torno a la participación en algunos indicadores, en algunas asistencias a actividades culturales. Pusimos acá solo algunas, pero si uno observa la totalidad de indicadores medidos en la última encuesta nacional de participación cultural, en todas vemos estas brechas importantes, o sea, una diferencia significativa entre personas que presentan algún tipo de dificultad física, sordera o dificultad para oír y ceguera o dificultad para ver, versus las personas que no cuentan con alguna de esta condición. Las diferencias son bastante altas, esta es una brecha bastante importante y que, como les menciono, se da en todo tipo de actividades, participación en actividades culturales. Por otra parte, el año 2021-2022 hicimos un estudio exploratorio junto con Ana Clara, aquí en el GAM, identificando, indagando en las audiencias, en los públicos que participan de las actividades, y también incorporamos la variable discapacidad. Y también pudimos observar en torno al tipo de participación, que obviamente se replica esta participación, participan en mayor medida personas que no tienen ninguna condición de discapacidad, pero pudimos ahondar en que las personas que presentan alguna de estas condiciones participan más de forma virtual o de forma híbrida. En tanto, las personas que no poseen discapacidad tienden a concentrar mucho más la participación en ambas vías y reforzando la participación presencial. Entonces, esto nos da pie para pensar de forma bastante exploratoria también que el tipo de actividades híbridas que combinen lo presencial y lo virtual puede ser también una manera de reducir estas brechas de participación, que obviamente no elimina la necesidad de brindar accesibilidad tanto física en cuanto a la infraestructura, al mobiliario, al equipamiento, y especialmente en el tipo de iniciativas, de servicios que se desarrollen que atiendan también a las necesidades particulares de la población en situación de discapacidad. Bueno, los hallazgos, en realidad los voy a pasar rápidamente porque es un poco lo mismo. Tal vez el hallazgo principal que observamos fue que, si bien, o sea, reconocemos la incorporación de la variable discapacidad en las políticas públicas nacionales a nivel legislativo, en la política nacional a nivel declarativo, pudimos observar que en todos los casos se aborda la perspectiva desde un enfoque de derechos humanos, como también lo había mencionado Sebastián. Sin embargo, este enfoque de derechos humanos se aborda de manera mucho más amplia y no se especifican, en el caso de las condiciones de discapacidad, medidas u objetivos mucho más específicos. Entonces, si bien es un paso adelante, queda todo un camino por avanzar, por seguir especificando, dando mayor concreción a la formulación de las políticas públicas, porque esta invisibilización en el fondo se puede traducir en la dificultad posterior de operacionalizar todos estos objetivos, estas medidas en acciones, en estrategias, en programas ya mucho más concretos. Entonces, el avanzar en ese camino
nos brinda o brindaría a los decidores de políticas públicas, a quienes investigamos, a quienes trabajan en espacios culturales, un camino para avanzar de forma ya mucho más concreta y específica en esta área. Y también a modo de desafío, bueno, nos gustaría resaltar la necesidad de, como les mencionaba, dar mayor visibilidad a todas las políticas que están en curso. Sabemos que hay varias que se están actualizando. Aquí no analizamos, pero hay otras políticas a nivel local, están las políticas regionales de cultura en nuestro país, están los planes municipales de cultura, los planes reguladores, donde también hay una posibilidad de desarrollar una articulación interinstitucional para que sean más instituciones las abocadas a abordar esta temática. Y también la necesidad de incorporar de manera transversal la variable discapacidad, muy en línea con lo que veíamos en el taller anterior respecto a la importancia del dato, para contar con información pertinente para desarrollar políticas públicas basadas en evidencia, y contar también con datos y con participación efectiva de las personas en situación de discapacidad, es decir, desde la experiencia, no únicamente desde estrategias de arriba hacia abajo, sino que logren emerger desde procesos participativos, desde procesos de co-creación, que aborden la experiencia, y bueno, obviamente la necesidad de continuar avanzando en lograr la accesibilidad universal, el diseño accesible en todos los espacios, en todos los servicios, puesto que solo así creemos que podríamos hablar de efectivamente lograr una democracia cultural, una inclusión cultural, como mencionaban también ayer en otro taller, justamente un artista con condición de discapacidad planteando todas las brechas que aún existen además en esa área. Eso. Sí. Muchas gracias, Constanza, Ana Clara y Sebastián, por compartirnos los resultados de su investigación. Cuando los desafíos también son deudas, claramente esto aporta mucho a trazar una ruta de trabajo. Y para cerrar esta mesa, vamos a continuar con Kiara Sáez. Ella es socióloga, doctora en comunicación y postdoctorada en políticas públicas y profesora asociada de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Su trabajo se centra en temáticas vinculadas a comunicación y cultura popular y políticas de comunicación. Su ponencia se titula Los medios comunitarios como organizaciones culturales comunitarias, propuesta de una política pública intersectorial para la sostenibilidad del sector en Chile. Muchas gracias, Kiara. Gracias, gracias por la invitación, a Tomás también por la inclusión en esta conferencia. Yo les voy a presentar un estudio que financiado con un pequeño fondo interno de la universidad y contarles un poco el contexto de esta ponencia. Es una demanda que nos hace la Asociación de Canales Comunitarios para formular una política pública para la televisión comunitaria, ¿sí? Nos hace a personas cercanas a la asociación que tenemos conocimiento más estandarizado, digamos, de la academia, y se me olvida que tengo que cambiar. Y entonces, bueno, lo que les voy a presentar es una investigación sobre la televisión comunitaria, pero que tiene el potencial, puede tener el potencial de extenderse también a otros formatos de comunicación comunitaria, como el caso de la radio. Y entonces este es un trabajo que empezamos a hacer, a levantar la información el año pasado, en agosto del 2022, que hemos venido trabajando todo este tiempo, y por su cuenta la asociación logró establecer dentro de este proceso una mesa intersectorial con 3 agentes relevantes de esta discusión en Chile, que son el Consejo Nacional de Televisión, el organismo regulador de la televisión, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que es un organismo de gobierno, y la Secretaría General de Gobierno, que es el Ministerio de Comunicaciones. Y ahí se ha ido de alguna manera avanzando aparte de este proceso, pero aquí está como la versión más académica de todo ese proceso, por decirlo de alguna manera. Y todo esto surge de una demanda que se instaura en ese encuentro de agosto, que es
un grupo de trabajo sobre política pública y nuevo trato, ¿sí? Nuevo trato con el Estado de parte de la asociación. Y también otro elemento importante es cuáles son los conceptos claves con los que hemos trabajado la elaboración de este trabajo, y que son, bueno, la definición de comunicación comunitaria, políticas públicas de comunicación, sostenibilidad y beneficio social, ¿sí? Esos son los conceptos en los que hemos estado trabajando. Y luego algunos antecedentes, porque como que yo no me quiero detener demasiado digamos, en los elementos de contexto, pero sí decir que en Chile tenemos un movimiento de comunicación popular y comunitaria, por lo menos desde fines de los años 70, que se fortalece mucho hacia finales de la dictadura, con experiencias en múltiples soportes, papel, video, radio, otros soportes que ya no existen, por ejemplo el diaporama, ¿sí? O sea, muy, muy diverso. Sin embargo, no ha existido hasta la fecha una política pública coherente para este sector. Sin embargo, insisto, no me voy a detener como en todo lo que eso implica. Esto lo pueden encontrar en otros textos que yo he escrito y otras personas también han documentado. Pero básicamente un resumen de por qué no ha existido una política es porque no hay una comprensión respecto de cuál es la especificidad de la comunicación comunitaria, ni por los organismos del Estado, ni por los organismos de gobierno. Y en general, digamos, para resumir esta falta de especificidad, hay un trato equivalente de estos proyectos, que son proyectos de comunicación privada, como proyectos de comunicación equivalentes a los proyectos comerciales. Es decir, lo privado, comercial y no comercial se trata de la misma manera, ¿ya? Siempre en desmedro, obviamente, de lo no comercial. Y tampoco hay una comprensión de estos medios como dinamizadores sociales de sus territorios y comunidades. Hay un montón de acciones, o no sé si un montón, pero hay distintas acciones que uno puede identificar en distintos agentes del Estado que son apoyos económicos al sector, pero son apoyos fragmentados que buscan resolver problemáticas específicas. Incluso esas problemáticas específicas no siempre consiguen resolverlas, ¿sí? Entonces, esos son un poco los antecedentes, y contarles también brevemente cuál fue el ejercicio que hicimos para desarrollar esta propuesta. Hicimos un ejercicio de trabajo con la Asociación de Canales Comunitarios. Digo porque no soy yo y mi amigo invisible, sino que yo y mi ayudante de investigación, que él no vino a esta ponencia, no participó tampoco en la elaboración, pero estamos con él terminando de escribir un libro donde esto está también abordado. Entonces, nosotros hicimos este ejercicio con la Asociación de Canales, que tuvo 4 fases: de identificación de problemas, sistematización, ¿sí?, propuesta de articulación y retroalimentación, ¿sí? Entonces, la identificación del problema, lo que hicimos es un trabajo con esta asociación que hoy día tiene 12 canales, ¿sí? De esos 12 canales, también dato de contexto, solamente 4 canales tienen concesiones de televisión comunitaria, es decir, todos los otros no tienen una concesión, entonces emiten por internet o emiten, digamos, de manera interfiriendo la señal analógica. Hay también otra frecuencia otorgada, es decir, del 2014, que es cuando se reconoce la televisión comunitaria en específico en la ley, solo se han entregado 5 concesiones de canales comunitarios, ¿sí? En el año 2018, en este momento, existe la posibilidad de que ese valor se duplique, ¿sí? Porque ha habido, a propósito de este trabajo intersectorial, pero es importante, y parte de las reflexiones de este trabajo tienen que ver con entender o transmitir, ¿no? Algo que tiene que ver un poco con la propia experiencia de investigar el sector, que es que muchas veces en el contexto latinoamericano conseguir una frecuencia, ¿sí?, ser legal, es como todos los recursos de los medios comunitarios están puestos ahí. Y cuando se tiene la señal, cuando es legal, es como que recién la gente se da cuenta de que esto como que acaba de empezar, ¿sí? Entonces, eso también ha pasado un poco, y en parte por eso está este ejercicio de ir un poco más allá. Es como, bueno, algunos tenemos frecuencias, pero ¿qué hacemos ahora?
¿sí? O sea, tener una frecuencia no nos hace sustentable. De hecho, nos genera más problemas, más dificultades, más obligaciones, ¿sí? Entonces, bueno, hicimos esta identificación de problemas. Nosotros con Jorge lo que hicimos es que ordenamos estas demandas en el lenguaje utilizado por la institucionalidad y si identificamos dentro de esta problemática cuál era la gente que a nosotros nos parecía estratégico para articular la política y luego hicimos una devolución de esto a los propios canales. Y también es importante hablar de, bueno, cuáles eran los principios que a nosotros nos parecen básicos de esta reflexión. Son tres, que son articulación, es decir, la importante entender que en el caso de la comunicación comunitaria, la política pública no se aloja o no puede alojarse en un solo organismo público, sino que en un conjunto de ellos. La política pública debe comprender la especificidad del audiovisual comunitario en términos estéticos, organizacionales y tecnológicos, y que la política debe orientarse a asegurar la continuidad en el tiempo de estas experiencias, ¿sí? Entonces, dicho eso, lo que les voy a mostrar ahora, sin que se asusten, ¿ya? Porque esto es solo para mostrarles, digamos, de una manera ejemplificadora. Les voy a mostrar como todo la síntesis de la primera parte, que son esto. Esto es todo el trabajo de sistematización. Entonces, los organismos con los cuales más relación tienen los canales hoy día es con el Consejo Nacional de Televisión, organismo regulador estatal autónomo, y con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que forma parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ¿sí? Y las principales demandas o problemáticas tienen que ver con distintos concursos públicos, los concursos de concesiones, los concursos de financiamiento de fomento de contenidos y los comités asesores que por ley el organismo está obligado a hacer en el caso de cuando tiene que asignar las concesiones comunitarias. En el caso de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, también con la Subsecretaría se ven temas de concesiones, se ven temas de, nosotros decimos de fierros, ¿sí? A través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que ve sobre todo cosas de infraestructura. Y luego ahí, como un subtema de esto, salió esta problemática de la demanda de un rol mediador con empresas intermediarias por parte del gobierno, de esta subsecretaría, y también cuestiones relacionadas con el mapa del espectro radioeléctrico, ¿sí? Y luego estos otros organismos, el Ministerio y Secretaría General de Gobierno, que también tiene un fondo que financia medios, ¿sí? Pero que son fondos muy pequeños, y aquí aparece el Ministerio de las Culturas y las Artes, con dos fondos, el Fondo de Fomento Audiovisual y el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, la Corporación de Fomento a la Producción, Televisión Nacional de Chile, la televisión pública, y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Ahí yo agregué otras dos cositas que son del CNTV, pero que no me entraban en el otro lado, que tiene que ver con la figura de las concesiones con medios de terceros y los temas de estudios e investigación. Entonces, y las demandas están en la última columna, ¿sí? Solo, digamos, como para poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en contenidos del Consejo, los concursos de fomento del CNTV a los contenidos, incorporar en los fondos de fomento criterios que logren dar cuenta de la especificidad de la televisión comunitaria en los sistemas de asignación de puntaje, diferente de las emisoras locales y regionales. Por ejemplo, que existe una valoración de la participación de la comunidad en todas las fases del proceso de creación audiovisual, ¿sí? Eso es, digamos, todo el proceso del ejercicio es llegar a esa demanda concreta, ¿sí? Respecto de este punto. Y, entonces, en el fondo, esto es lo que tenemos ahora, ¿sí? Digamos, de una manera gráfica, intenté expresarlo gráficamente. Puse en rojo como los organismos más importantes, ¿no? Los que son como más grandes, y las televisiones comunitarias ahí en medio, porque son con las que tienen más relación, y un poquito más de relación también con CGGOV. Hay una leve relación con MINCAP, y luego tenemos estas otras agencias muy lejos, ¿sí? Muy lejos, con las cuales, por lo menos con Corfo y ANIF, se han intentado establecer relaciones, pero son como
conversaciones súper frías, donde no hay como ánimo de parte de los organismos de gobierno de decir, ya, ¿cómo les ayudamos? ¿Sí? Sino que es como, resuelvan, digan ustedes, como que arreglan ustedes el problema y después nos dicen a nosotros cómo se los podemos arreglar. No sé, una cosa como un poco extraña como el tono de las reuniones que han sido con estas agencias. Y entonces, ¿cuál es la propuesta? Esto tiene que ver con la propuesta de un agente estratégico, que ese es el aporte que hicimos nosotros, digamos, desde la investigación. Esta es la propuesta que nosotros le hicimos a la asociación, que es posicionar en un espacio mucho más relevante al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, porque lo que no tienen los canales comunitarios ni las radios comunitarias es ningún recurso público de apoyo como a la institucionalidad propia, ¿sí? A que los propios canales tengan buenos espacios, que te puedan pagar personas para que esas personas estén ahí todo el tiempo disponibles para cuando vengan las comunidades, quieran crear contenidos, quieran producir cosas, ¿sí? Entonces, eso lo posibilitan los PAOC, los fortalecimientos institucionales a través de este programa de apoyo que están aquí, programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras, ¿ya? Y a partir de ahí, bueno, mantener estas relaciones con estos otros agentes en una manera mucho más equitativa, es decir, un rol distinto de CGGO y un rol distinto también de la televisión pública, ¿sí? Mucho más activo. Y bueno, integrar a nivel de Corfo y a nivel de Economía y de Ciencia, desarrollar capacidades de propagación de estos proyectos. A nivel de estos agentes de comunicaciones, que serían los que están en verde, desarrollar los temas de frecuencia, de fondos de infraestructura, de transporte, de creación audiovisual, de asignaciones justas de las concesiones, pero el fortalecimiento institucional, el único agente que lo podría eventualmente dar hoy es el Ministerio de las Culturas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fundamentación de esta propuesta que nosotros hacemos? Bueno, el corazón de la propuesta se encuentra depositada en cultura, es decir, transitar de una vinculación institucional que se encuentra en distintas entidades, en donde haya una mayor relevancia de estas agencias, NTV, SUTES y CGGOV, a una en que el rol del Ministerio ocupe mayor centralidad en el programa, en el PAOC, en el marco de un programa de fomento específico y permanente para la televisión comunitaria, integrar líneas de financiamiento para la infraestructura y actividades de organización bajo los estándares de este concurso, aumentar los montos máximos de financiamiento pero sin dejar de vincularse con el resto de las propuestas. Ahora, ¿por qué se nos ocurrió esta propuesta? ¿De dónde viene esta idea, esta loca idea? Porque hoy día, bueno, un poco aquí, explicar un poco más qué es el PAOC. El PAOC, gracias. El PAOC financia, se orienta a entregar financiamiento a organizaciones culturales que generan programación, implementan acciones de participación y fomentan la creación y experimentación artística para que puedan consolidar sus equipos de trabajo y mantener la continuidad de su quehacer. Eso es lo que hace este fondo para organizaciones culturales comunitarias en general, ¿sí? Y ahí está un poco como sus distintos elementos. Sobre todo el tema es la continuidad operacional, ¿sí? Que es uno de los principios que para nosotros es importante, que esta idea de continuidad o de conservación. Y entonces aquí, ¿por qué no se nos ocurre? Porque uno de los canales de la asociación tiene un PAOC, ¿sí? Que es Pichilemu TV, que es uno de los canales, y de hecho la presidenta actual de la asociación es de este canal, que es un canal, la gente que no es de Chile. Pichilemu es una zona costera a 200 kilómetros al sur de Santiago, donde es una mezcla de campo y playa. Hay una cultura surf muy grande ahí en esa zona, pero también tiene mucho de ruralidad, y también de cultura de mar, ¿sí? Es una mezcla bien particular. Y Pichilemu TV es un canal que tiene más de 20 años, es uno de los canales que hoy día tiene una concesión,
Y ellos, de hecho, su orgánica es una agrupación su nombre es Agrupación de Audiovisualistas de Pichilemu, ¿sí? Entonces, ellos, además de tener el canal, ellos cómo resuelven estas otras demandas que hace el PAOC para hacer actividades de incorporación de las comunidades. Ellos hacen un festival itinerante de cine, ¿sí? Que abarca no solamente su región, que es O'Higgins, sino que también la región del Maule, ¿sí? Y además hacen una serie de actividades de presentación de los trabajos que van haciendo, trabajo audiovisual, lo van presentando en las comunidades, ¿sí? Entonces, a través del audiovisual van involucrando a las comunidades, además del trabajo que hacen como organización televisión comunitaria, ¿sí? Entonces, en el caso de Pichilemu, ellos recibieron 55 millones aproximadamente, y nosotros hablamos de que Pichilemu TV es un piloto avant la lettre, ¿sí? Es decir, porque nosotros en un momento decimos, no, pero necesitamos un piloto para probar si esto funciona, y era, pero si ya tenemos el piloto, es decir, esto ya se está haciendo, hay un canal que lo está haciendo y funciona, ¿sí? Es decir, es posible, no es una cosa como que este tipo de organizaciones no encajan en este tipo de fondos, ¿ya? ¿Cuáles son las desventajas que tiene esto? Bueno, hay algunos requisitos, porque aquí están en el registro de agentes culturales, artísticos y patrimoniales, y en el caso de Pichilemu está en una modalidad un poco más premium, por decirlo, que es modalidad continuidad, y lo que demandamos es que la línea de televisión quede inscrita en esta modalidad, y bueno, entre las actividades culturales, esto que les decía del Festival Itinerante de Cine de Pichilemu, ¿ya? Entonces, nosotros hicimos este ejercicio de evaluación de esta propuesta con los canales, ¿sí? Hicimos un focus group con los representantes de la asociación y les planteamos estas preguntas, ¿sí? Entonces, ellos están de acuerdo con todo el trabajo de diagnóstico que hicimos, encuentran que representamos adecuadamente sus demandas. Aparecieron otros temas que no estaban en el momento que iniciamos la investigación, que es el tema de la seguridad de los comunicadores comunitarios, esto a raíz del asesinato del año pasado de una comunicadora de un canal, y el tema de la publicidad estatal, cómo regularlo y cómo mantener la independencia ante la publicidad estatal, que es una cosa que está implementando este gobierno para los canales comunitarios. Y nos dijeron que ellos veían el PAOC como una opción posible, pero insuficiente, que se requiere un fondo aún más basal que el PAOC, y que hay que conocer la evaluación y posible mejora de esta política por parte del MINCAP. Y yo agregué esto de la paradoja CGGov, porque algunos de ellos creen que más que estar en cultura, convendría estar en CGGov, que es un ministerio que ve temas ve la política comunicacional del gobierno. Yo, digamos, off the record digo que es un ministerio de propaganda, ¿sí? Porque ese es su origen, ¿sí? Que se intente, digamos, mejorar ese origen, bueno, depende mucho de cómo lo aborden los gobiernos, pero es un gobierno que es la vocería del gobierno, o sea, un ministerio que es la vocería del gobierno, ¿sí? Entonces es claramente un ministerio mucho más político que cultura, ¿sí? Más en este tema que es estrictamente comunicacional. Pero entonces este es un debate en curso, y un poco para... bueno, esto no, voy a cerrar para que no... Solo algunas reflexiones como para el cierre o para abrir la discusión, y tiene que ver con por qué pensar en el fondo, en el enunciado original de la propuesta, que es los medios comunitarios, las televisiones comunitarias como organizaciones culturales comunitarias, ¿sí? Y esto tiene que ver con antecedentes que vienen de otras investigaciones. Yo tampoco expliqué eso, yo investigo la televisión desde el año 2000 más o menos, y los comunitarios en específico desde el 2005, ¿ya? Entonces como que algo conozco del sector. Y así como les decía, esto como la lucha por la concesión, ¿no? Como una lucha en la cual hay un desgaste muy grande, hoy día también hay que vincular en la sustentabilidad del sector de la comunicación comunitaria con los desafíos tecnológicos y las transformaciones tecnológicas en curso, ¿sí? Entonces hoy día la gente no necesita ir a un lugar a crear comunicación, ¿sí? Todos podemos crear comunicación en nuestro teléfono, ¿sí? O hacer videos, hacer podcasts, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sentido de la comunicación comunitaria hoy? ¿Sí? Entonces, claro, eso descentra la pregunta por la concesión y
centra la pregunta en, bueno, ¿cuál es el rol que tiene hoy día un medio comunitario en una comunidad? Y, a mi juicio, el rol que tiene es dinamizar esa comunidad a través de las comunicaciones, pero no solo a través de un medio, sino que en una lógica multiplataforma, donde se hace además un proceso de alfabetización mediática crítica, es decir, ¿qué hacemos con la comunicación? ¿Qué hacemos con los medios? ¿Cómo construimos cosas juntos? Pero también cómo somos individuos comunicadores, ¿no?, en este escenario, ¿ya? Entonces, esa es un poco la explicación de por qué salir un poco de la cuestión mediocéntrica, ¿sí?, respecto de la comunicación comunitaria. Y de ahí como ir a la cuestión de la cultura. Y lo último, entender también que esta figura del PAOC es como un punto de partida, a partir del cual transitar hacia una instancia autónoma no gubernamental. Y ahí hay experiencia en otros países de consorcios públicos de apoyo a la televisión comunitaria, como es el caso de Australia, consorcios vinculados al regulador, pero que no son en sí el regulador, ¿ya? Es decir, que tienen un espacio también de autonomía respecto al regulador, en la medida que no solamente son comunicación, sino que también son otras cosas. Y también me parece que dentro de esta discusión hay que avanzar en el desarrollo de criterios específicos de sostenibilidad social y organizacional de los proyectos de comunicación comunitaria, porque precisamente si vamos a entregarles fondos públicos es importante que estos proyectos acrediten su relación con la comunidad, ¿sí? Porque eso es lo que define, digamos, sustantivamente qué es la comunicación comunitaria y que se diferencia de grupos de autoexpresión, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, hay un proyecto que están desarrollando unos compañeros en España que se llama SOSCOM. Ustedes lo buscan en internet, SOSCOM, y les va a aparecer, que ellos están desarrollando una generación de indicadores de sostenibilidad de los medios del tercer sector, ¿sí? Donde incluyen, creo que 6 o 7 dimensiones y distintos indicadores para evaluar la sostenibilidad. Eso, gracias. ¿No? Sí. Totalmente. Bueno, entonces yo creo que también por respeto a la hora y a lo profunda, ¿cierto?, que lograron ser cada una de sus investigaciones, además también de poder reunir, ¿cierto?, a un grupo de investigadoras e investigadores que ya han identificado problemas para seguir fortaleciendo esta, a veces promesa, a veces mito, a veces esperanza en torno a la democracia cultural a través de experiencias específicas. Yo creo que eso nos enseña, sobre todo a quienes trabajamos en instituciones culturales, sea en ese amplio sentido de la cultura, desde la televisión, desde los medios, desde también las instituciones y también desde el trabajo comunitario, formas de poder seguir colaborando y aprendiendo en conjunto. Así que les agradezco a cada una de ustedes por estar acá y por supuesto a quienes nos acompañaron esta tarde. Muchas gracias. Esa es una foto de los distintos proyectos que estuvimos en otra cosa trabajando con los canales también el año pasado.